Estudiando el libro de Daniel, Antiguo Testamento. Estamos estudiando todo lo que es los primeros capítulos. Llegamos al capítulo número 6. Nuestra serie lleva el título Fieles. Fieles. Ya vimos un poquito acerca de esa parte de la fidelidad y cómo por naturaleza, ¿somos fieles o infieles? Bien fieles, ¿verdad que sí? No, somos bien infieles. Somos bien infieles. Somos tremendos porque a donde nos gusta o donde nos aprovecha o donde ahí nos acomodamos. Y eso cambia nuestra fidelidad por infidelidad. Entonces, la Escritura nos está enseñando a ser fieles, a que cambie esa infidelidad por una fidelidad. Vamos a estudiar el capítulo número 6 este día. Ya ven, llevamos 6 enseñanzas, 6 capítulos. Cada capítulo es toda una enseñanza. Lo vamos estudiando por bloques. El tema de este día, la enseñanza de este día lleva el título Identidad que nos hace fieles. Identidad que nos hace fieles. Ese es un problema del ser humano, que a veces no tiene esa identidad, se quiere acomodar en diferentes formas, diferentes maneras de pensar, diferentes formas de actuar, y ahí se quiere acomodar, y eso lo lleva a ser infiel en algunas cosas, infiel en otras. Por ejemplo, algo muy burdo si quieren, muy duro, pero suele pasar y es muy común, ¿no? Que en el ambiente puede ser laboral, puede ser escolar, puede ser de los vecinos, ¿no? Se hable de infidelidad dentro del matrimonio, infidelidad en las relaciones. Es algo muy común, es algo hasta puede llamarse normal. Si lo haces es que eres bien macho, o si lo haces es que eres ya una mujer que sabe tomar sus propias decisiones, o si eres joven es que eres valiente y no eres persinado, no sé cómo lo quieran decir. Entonces, eso es el mundo, y el mundo te lo va a ofrecer como parte de, pero si tú no tienes una identidad, como yo les mencionaba en el curso de lo que es pertenencia nos da identidad, pues te vas a dejar amoldar. Te vas a moldar a lo que te ofrece el mundo, te vas a moldar a lo que los demás hacen, porque no tienes una identidad. Pero cuando tú tienes una identidad, tú dices, yo no me amoldo, yo no voy a entrar, yo no voy a hacer lo mismo que los demás hacen. Yo no sé si les pasó en su momento con los papás, que en su manera de educarnos, de enseñarnos, les decían, es que si tus amigos se van a echar al barranco, tú vas a hacer lo mismo porque son tus amigos, ¿sí o no? Y nos reprendían y nos enseñaban y nos exhortaban, ¿verdad que sí? Entonces era una forma en que ellos nos enseñaban a no hacer lo mismo que hacen los demás. Pero hoy el mundo está tan acostumbrado a acomodarse a las cosas que los demás ofrecen, que no hay un límite, sino nos dejamos llevar. Pero gracias a Dios sí hay un límite. Gracias a Dios que sí hay alguien que nos puede ayudar para no hacer lo que hace el mundo, para que nuestros hijos no hagan lo que hace el mundo, para que nuestros esposos no hagan lo mismo que hace el mundo, para que nuestras esposas no hagan lo mismo que hace el mundo, para que nuestros pequeños no sean enseñados en lo que hace el mundo. Y ese que está para ayudarnos, para enseñarnos, es Cristo, es Dios, es su palabra, que es la que prácticamente nos va a venir ¿a qué? A reeducar. Porque veníamos bien mal educados. ¿Sí o no? Venimos mal educados, fuimos enseñados ya con las ideas, con la modernidad, con las filosofías nuevas. Y eso nos ha llevado a comportarnos de una forma mal educada. Veía las noticias apenas, me salieron como 2 o 3 noticias donde salía, ¿no? Es que hombre muerto sobre periférico, hombre muerto no sé por dónde.
Y ya te pones a leer la historia, es que los testigos mencionan que se venía picudeando con otro, el otro bajó, sacó la pistola y lo mató. Dices, oye, o sea, ya noticia tras noticia de lo mismo, dice, es que eso es lo que nos enseña la modernidad, la filosofía, no te dejes, aviéntale el coche. ¿Por qué va a pasar el primero? Si él fue el que se metió, no, adelántate. Sí, pero el otro ya no acabó en un pleito, acabó con un arma y lo mató. Y eso es lo que hoy se vive. Y ese es un ejemplo pequeño de tantas cosas que hoy se mueven en esta modernidad, que hoy se mueven en este mundo. Entonces, la enseñanza lleva esa parte, identidad que nos hace fieles. Necesitamos una identidad. Y esa identidad o la tomamos del mundo o la tomamos de Dios. Vamos a estudiar lo que es el capítulo número 6, cómo sigue hablando acerca de la fidelidad. Podemos llegar a ser fieles en Cristo, podemos llegar a ser fieles en Dios y cambiar esa mentalidad que se tiene de que si dejo a mi esposo un rato, si dejo a mi esposa un rato, si no encierro a mi hijo en casa, se va a volver bien maleducado, va a caer en infidelidad. Cambiemos eso. Y lo único que puede cambiarlo, el único que lo puede cambiar es Cristo. Cristo puede cambiar eso en nuestra vida. Entonces, vamos al capítulo 6, dice ahí rápidamente en el versículo 1 y 2, Daniel 6, 1 y 2, dice en estos primeros versículos, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Sátrapas eran como gobernadores, príncipes, que gobernasen en todo el reino. O sea, era un reino grande. Recordemos que aquí ya está gobernando Darío. Darío pertenecía ya al imperio medo-persa. Ya no era Babilonia. Porque Babilonia, en el capítulo anterior que estudiamos, ya había sido conquistada, ¿sí? El rey Belsasar, en sus fiestas, en sus desenfrenos, se descuidó, pensó que estaba todo protegido, y cayeron los medo-persas y los conquistaron. Entonces aquí ya nos está hablando de que está gobernando Darío. Darío era otro rey, ¿no? Otro rey superior, que se sentía superior, que se sentía como Dios también, traía sus propias formas de pensamiento, sus propias filosofías, su propia cultura, su propia enseñanza. Y este rey constituyó a los sátrapas, 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Pero dice en el versículo 2 que sobre ellos, sobre esos 120, había 3 en especial. 3 que podemos considerar que eran mejores que los otros 120. 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. En sí la historia, aquí en la Biblia, no nos cuenta cómo Darío se fijó en Daniel. ¿Estamos de acuerdo? No nos dice, sino simplemente cambia de lo que es Belsasar, que era el último de los reyes de Babilonia, y nos lleva a Medo-Persa, al imperio persa, donde este hombre Darío había puesto nuevamente, así como Daniel en su tiempo, fue puesto también como gobernador o como de los principales. Aquí nuevamente también nos lleva a ver que Daniel era uno de los 3 mejores gobernantes. Y que los demás, los 120, de esos 120, estaban bajo la autoridad de Daniel y otros 2 gobernadores. Ellos cuidaban los intereses de Darío. Entonces, la Biblia no nos dice como tal, qué vio en Daniel. Pero lo más seguro es que en ese periodo que transcurrió, vio en algo en Daniel, supo que había sabiduría, supo que había en Daniel algo mejor que los demás para ser puesto por encima de los demás gobernadores. Había sabiduría, inteligencia, integridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso lo tuvo que haber visto este rey Darío para poner al rey como uno de los principales gobernadores. Ya en este caso Daniel ya era viejo,
Ya más o menos se dice que tenía aproximadamente más de 90 años. La enseñanza pasada fue el tiempo que calculamos de la edad de Daniel. Ya era grande, ya estaba viejo, pero todavía tenía la capacidad ¿de qué? De trabajar. Todavía tenía la capacidad de cuidar, de gobernar. Entonces, en este caso, su comportamiento, para que Darío lo pusiera en ese lugar, su comportamiento tuvo que haber sido visto. Su forma de actuar, de pensar, de reaccionar. Entonces, en este caso, Daniel fue puesto en ese lugar. Y los demás sátrapas, los demás gobernadores, tenían que entregarle cuentas a Daniel y a los otros. En este caso, de acuerdo a lo que vamos a leer, a lo que nos está enseñando la Escritura, ¿sí? Es que los otros gobernadores no les pareció que Daniel fuera puesto en un lugar de autoridad sobre ellos. No les pareció, no les gustó. Por eso la historia de Daniel en el foso de los leones. ¿Quién conoce esa historia de Daniel en el foso de los leones? ¿Sí la conocen? Que la hayan escuchado, la hayan leído. Bueno. Ahora, la pregunta en relación a esta, ahorita lo vamos a leer, vamos a ir viendo por bloques. La pregunta es, ¿vamos nosotros a permanecer fieles a Dios, fieles a Cristo, aún en medio de las dificultades? Porque lo que nos está contando la historia es que primero fue conquistado el pueblo de Israel, ¿no? Por los babilonios, no sé. Y luego llega Darío y ahora toma el gobierno sobre eso, esa nación de Babilonia. Y al final los judíos seguían siendo pues esclavos, ¿no? Entonces Daniel estaba en un lugar de autoridad, pero al final estaba sujeto bajo una autoridad. Ahora, aquí la pregunta para nosotros, así como en ese periodo pasó de un imperio a otro, Daniel seguía siendo fiel, tan es así que fue puesto en un lugar de autoridad. Y nosotros la pregunta también es, ¿cómo nos vamos a comportar en medio de dificultades, en medio de esos cambios, en medio de esas situaciones que nos quieren cambiar la forma de pensamiento? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a actuar? Va a haber aflicciones, va a haber dificultades, va a haber persecución. ¿Y cuál va a ser nuestra reacción ante esa situación? El reto que nos está llevando la Escritura es a mantenernos fieles. ¿Fieles a qué o a quién? ¿A la modernidad, a lo que piensa el mundo, a lo que nos enseña el mundo? ¿O fieles a Dios? Fieles al que nos puede salvar, fieles al que nos puede rescatar, fieles al que nos puede proteger. ¿A qué vamos a ser fieles? Entonces, aquí en este capítulo nos narra la interacción de Daniel con el rey Darío. Repito, han pasado ya muchos años. Babilonia cayó, gobiernan los persas. Daniel era anciano, de más de 90 años, no sé, otros dicen 80 años. Pero bueno, eso ya es lo de menos, ya era una persona anciana. Trabajaba con personas que no creían en Dios, porque los persas tenían sus propios dioses, tenían sus propios ídolos. Pero ahí estaba Daniel. Daniel estaba trabajando en ese imperio y había sido eficiente. Y había sido capaz para haber puesto en ese lugar de gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto llevó a que el rey viera a Daniel, fijara sus ojos en Daniel. Y Daniel se ganó su lugar con respeto, porque Darío respetaba a Daniel. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos decimos hijos de Dios, creyentes, seguidores de Cristo, discípulos, hermanos, la gente nos va a ver a nosotros y nos va a ver cómo nos comportamos. Y van a ver lo que hacemos, lo que pensamos y cómo actuamos ante sus ideas, ante sus pensamientos, ante sus formas de actuar. Hermanos, primer punto, ser fieles provoca rechazo. Ser fieles provoca rechazo. Vamos a Daniel, capítulo 6, versículo 1
al 5, dice ahí, Daniel 6, 1 al 5. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Fíjense el versículo 3. Pero Daniel mismo era ¿qué? Superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo él como el segundo del rey. Él lo pensó. ¿Por qué? Porque era una persona, repito, que vio algo en Daniel, una persona íntegra, una persona que trabajaba, una persona que estaba dispuesta. Es una persona diferente, porque tenía un espíritu superior. Aquí ese espíritu no se refiere como tal al Espíritu Santo, pero sí se refiere a sus convicciones. ¿Sí? Dice entonces, versículo 4, entonces los gobernadores y los sátrapas, ¿qué dice? Buscaban ocasión, ¿para qué? Acusar a Daniel en lo relacionado al rey. O sea, le querían poner el pie, ¿no? Lo querían tumbar, vamos a hablarlo de forma coloquial. Querían tumbarlo, querían quitarlo, querían borrarlo, porque les perjudicaba sus intereses. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Miren, esto es curioso, esto es importante. En nuestra vida sin Dios, en nuestra vida sin Cristo, llevamos a cabo muchas cosas, pues como éramos antes, ¿no? Hagamos un análisis de nuestra vida antes de Dios, antes de Cristo. ¿Cómo éramos? Tal vez en lo personal, ¿no? Yo lo digo en lo personal, no les vengo a traer mi currículum antes de, pero bueno. Me gustaban las fiestas, me gustaba el relajo, tomaba, no fumaba, nunca me gustó fumar. Decía muchas palabras, groserías, mentiras, no sé, mi forma de actuar antes de. Y tal vez le causé muchos dolores de cabeza a mis papás, ¿no? Porque pues, a veces no llegaba a casa. Y no es nada para enorgullecerme, sino de lo que hoy Dios me ha permitido aprender. Me estoy arrepentido porque ahora soy papá y ahora sé también lo que es cuidar a un hijo, ¿no? Yo no digo que mi hija lo haya hecho, gracias a Dios, no. Pero sí me lleva a pensar lo que yo hice y que a lo mejor a mis papás les causé mucho dolor, mucha preocupación. Entonces, yo hago esa parte, ¿no? Y cuando Dios me permite o me alcanza y me permite empezar a conocerlo, mi vida da un giro. Pero ¿saben qué es lo más chistoso de esto? Si lo podemos ver así. Que cuando yo les digo a mis papás esa parte de que soy cristiano, para ellos fue algo muy doloroso, porque mis papás son católicos. ¿Está bien? Entonces ellos, es cada quien la convicción. Pero para ellos fue muy duro, ¿no? Entonces, nuestra forma de comportarnos antes cambia ahora que estamos en Cristo, ¿no? Y entonces, lo que éramos antes como hijos, y ya lo digo en forma general, como esposos, como esposas, como padres, a lo mejor trajo muchas contiendas, muchos pleitos, ¿no? Trajo dolor, trajo sufrimiento, ¿sí? Los que fuimos hijos, los que somos hijos, o los que fuimos padres, somos padres. O sea, esa etapa, ¿no? Un antes y un después. ¿Cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora? Y trajo dolor, sufrimiento, preocupación, trajo hasta, tal vez, separaciones,
divorcios, abandonos, ¿no? Eso era antes de conocer a Dios, antes de que conociéramos y Cristo se manifestara en nuestra vida. Pero viene Cristo a nuestra vida y nos transforma, al menos en lo personal lo digo. Nos transforma, nos cambia todo. Tenemos una identidad. Y entonces lo que yo hacía, ya no lo hago, ¿no? Si era yo grosero, ahora ya no soy grosero. O ya dejo de serlo, ya me esfuerzo por no hacerlo. Si yo decía, ¿no?, groserías, me esfuerzo para que ya no salga ninguna palabra corrompida de mi boca, ¿no? A lo mejor, eso yo le agradezco mucho a mis papás porque nos inculcaron valores, ¿no? En esa parte. Si algo tenía mi papá es que no podía escuchar una grosería dentro de la casa. Yo era bien grosero afuera, pero en la casa no, porque sí se enojaba. Entonces, bueno, en esa parte, pues sí, en casa no hubo problema, pero a lo mejor en el mundo sí tuve que cambiar muchas cosas. Si era a lo mejor, no sé, grosero, tomador, ¿no? Me gustaba tomar, pues, en su momento. Pero viene Cristo, me lava, me limpia y me da una convicción de ¿qué? Dejarlo. Dejar el tomar, dejar el beber, porque yo sé que dañaba a mi familia, yo sé que dañaba a mis papás, yo sé que me arriesgaba, ¿no? Porque andaba yo en la calle con los cuates tomando y había un riesgo. Una vez nos agarraron a golpes y un amigo con los que yo estaba, le rompieron una botella en la cabeza, le hicieron una abertura así, parecía una alcancía. Y dice, a todo eso nos arriesgamos cuando estamos en el mundo, cuando vivimos de acuerdo a la identidad del mundo. Pero viene Cristo y eso lo saca. Y digo, yo ya no tengo por qué estar ahí. Tiene que cambiar eso en mi vida. Si eso me causa problemas, me causa daño, no lo puedo volver a hacer. Y lo dejo. No porque porque muchos lo toman así, es que la iglesia te lo impuso. No, aquí se trata de convicciones. Se trata de lealtad. ¿De lealtad a quién? A Dios. ¿No? Es que te lo prohíben en tu iglesia. No, no me lo prohíben. ¿No? Es que te prohíben ir al antro. Es que te prohíben ir a las fiestas. No, no me lo prohíben. ¿A mí se lo he prohibido aquí? No, sí, pues digo, a lo mejor te voy a corregir. No. Lo que hay en nosotros es convicción para no hacer eso que me puede causar un daño o que daña a los demás. Es mi lealtad ¿a quién? A Dios, a Cristo. Porque la misma Biblia lo dice, Él me rescató de eso. Me liberó porque yo era esclavo de eso y Él vino y me liberó. Por ese sacrificio en la cruz, por esa muerte, por esa sangre derramada, Él me rescató, me salvó, me limpió y me dio una identidad. Y esa identidad me lleva a no hacer lo que hace el mundo. ¿Estamos bien? Bueno. En este caso, cuando viene ese cambio en nosotros, no sé si les ha pasado, pero éramos malos, éramos perversos. Y viene un cambio y en lugar de que esos cercanos nos vean y digan, oye, qué bueno que cambiaste, qué bueno que eres diferente, se enojan. Y te dicen, ay, pero ¿por qué ahora ya no? He sabido de testimonios que dicen, es que cuando mis padres supieron que ahora era cristiano, o sea que ya mi vida había sido cambiada, ahora en lugar de estar contentos, uy no, tan peor. Se enojan conmigo, porque ahora mi forma de vida es diferente. Dices, oye, ¿cómo? O sea, los papás estaban en una preocupación todo el tiempo porque el hijo andaba en borracheras, drogas, mujeres. Y ahora que dice, ya dejé todo eso, están preocupados porque dejó eso. Y es verdad, lo que les estoy diciendo es verdad. O sea, para muchos es una traición que cambien su forma de ser.
hasta ya tú eras el alma de las fiestas, a pesar de que en las fiestas se agarraba golpes con los primos o con los amigos, no sé, porque ya andaba bien borracho. Entonces ya no es el alma de las fiestas, porque ya no cuentan los chistes, porque ya no se emborracha, porque ya no se pelea. Entonces, hermanos, nuestra nueva vida empieza a traer hacia los demás burla, enojo, decepción. Ay, ya me decepcionó este muchacho. O la esposa que sabe que el esposo, o el esposo que sabe que la esposa es medio ojo alegre y ahora que está en Cristo cambió eso, ahora ya no quiere estar con él. O sea, ¿cómo? Si ya Dios hizo la transformación en su vida, Dios lo cambió, Dios lo hizo una nueva criatura, y ahora es una persona fiel a ti, es una persona que se cuida, que tiene convicciones para no caer en una situación de adulterio, no sé. La esposa no está contenta porque él tiene que ir a la iglesia, o el esposo porque tiene que ir a la iglesia, porque tiene que orar, porque tiene que estudiar la palabra. O sea, ¿cómo lo querías como antes? ¿O ya no lo quieres como ahora Dios lo ha transformado? Pero es la incongruencia del mundo. Que tu vida ahora, que es diferente, incomoda a lo de antes. Ya no les gusta. O sea, estaban enojados por cómo eras. Pero ahora que eres diferente, ahora se sienten incómodos. O sea, esa es la incongruencia del mundo. Y era lo que estaba pasando aquí. Daniel era inteligente, era sabio, íntegro, llevó a la nación de Babilonia, en este caso podía llevar al imperio persa, a un crecimiento, a un desarrollo, pero los oficiales estaban celosos. No podían, dice la escritura, que no podían encontrar nada para hacerlo ¿qué? Acusarlo o hacerlo caer, ¿sí o no? Y les digo algo, sucede también a veces con los amigos y las familias, ¿no? Porque dicen, este se volvió cristiano, invítalo y vas a ver cómo va a cambiar, lo vamos a hacer que cambie, vas a ver. Ya la viste y le ponen la botellota ahí, ándale, sírvete una, ¿a poco te pegan? ¿A poco te pegan? Ya te volviste religiosa, te volviste aleluyita. Al menos no sé si les ha pasado, pero a muchos nos ha pasado. Y te empiezan a querer ¿qué? Hacerte caer. Con los amigos, ¿no? Yo ya no, guardo mis ojos, guardo mis pensamientos, guardo mi corazón. Y llegan los amigos, ándale, mira esta foto. Mira, vela. Entonces, ellos saben que tú ya eso lo dejaste, ya no quieres. Y ellos te hacen así como que, ándale. ¿Te quieren hacer qué? Tropezar, ¿o no? Entonces dice aquí que estos que estaban bajo la autoridad de Daniel querían hacerlo caer, pero dice la escritura que no encontraron nada. Hermanos, qué bueno. Y así debería de ser en nuestra vida ahora en Cristo, que no encuentren nada para hacernos caer, para tropezar, para que nos señalen y nos digan, sigue siendo el mismo de antes. Ellos era lo que buscaban. Había críticas, había envidia. Hermanos, qué bueno que haya críticas, qué bueno que haya envidia, porque quiere decir que tus convicciones están siendo firmes. Es que ya no me invitan a la fiesta, qué bueno, porque tú ya no te mezclas en esas cosas, ya no haces lo que el mundo hace. Qué bueno, y era lo que estaba viviendo. Entonces, ¿de qué se aprovecharon estos gobernadores para hacer caer a Daniel? ¿De qué se aprovecharon? De su fe, de sus mismas convicciones para hacerlo caer. Dios había bendecido a Daniel cuando estuvo en Babilonia, ahora que estaba en Persia también. Estaba en lugares, estaba en una posición, en una buena posición. Pero eso no era lo que hacía fiel a Daniel.
Lo que hacía fiel a Daniel era su convicción en Dios, su convicción en Cristo. Porque él se humillaba ante su Dios, no ante el rey, no ante los dioses del rey. Él se humillaba delante de su Dios, como los 3 amigos de Daniel. Entonces dice la Escritura, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Si nos humillamos delante de Dios, seremos enaltecidos por Dios. ¿Vale? Entonces, primer punto dentro de ser fieles provoca rechazo. Ahí ya se me movió. La fidelidad provoca rechazo. El que te digas fiel delante de los demás te va a llevar a ser rechazado. Hermanos, que los demás puedan ver en nosotros nuestra fidelidad a Dios. Que no te dé miedo decir que eres cristiano. Que no te dé... Yo les hago una pregunta, no me la contesten, pero en tu trabajo saben que ahora eres cristiano. Porque eso es la fidelidad. Muchos no lo quieren decir, ¿por qué? Porque saben que los van a rechazar. Por eso la fidelidad provoca rechazo. Pero hermanos, la gente que nos rodea, sea la familia, sea en el trabajo, sea con los vecinos, sea con los amigos, deben saber que somos fieles a Dios, que somos creyentes, que somos cristianos. ¿Se van a reír? Sí. ¿Se van a burlar? Sí. ¿Nos van a rechazar? Sí. ¿Nos van a perseguir? Sí. Pero hermanos, nosotros debemos seguir siendo fieles a Dios. Esa es nuestra fidelidad. Esa tiene que ser nuestra fidelidad. Segundo punto aquí, la fidelidad provoca oposición. O sea, ya vimos que provoca rechazo, pero también provoca oposición. Perdón. Pero esa oposición también provoca testimonio. También provoca testimonio. Porque hermanos, sí nos van a rechazar, sí nos van a acusar, sí nos van a señalar. Pero ¿sabes qué van a decir los demás? Ya no lo invites porque no va. Ya no le enseñes porque no lo va a ver. Hermanos, eso se llama testimonio. Porque saben que tú eres fiel a Dios. Saben que eres fiel a Dios. Que no encuentren nada los demás para acusarte, como pasó con Daniel. No le encontraron falta alguna. Hermanos, hoy ser honestos provoca envidia, provoca rechazo. No sé, también se ha pasado, ¿no? Que en alguna empresa, oye, vamos a hacer esto, pero no le digas a nadie, porque está mal. Siempre, acuérdense de esto, siempre no le digas a nadie, es porque algo no está bien. Acuérdate siempre de eso. Entonces, te van a decir y te van a invitar, pero dicen, no le digas a nadie. No es que yo tengo que estar en mi casa, no es que yo no puedo hacer eso, pero no le digas a nadie, pues nadie va a saber. Están buscando hacerte tropezar. Tú, hermano, te tienes que mantener como firme, honesto. Entonces, el hecho de que tú te mantengas en esa fidelidad, hermanos, va a demostrar que es posible actuar correctamente sin comprometer principios, aún bajo presión. Aún bajo presión. Es que están todos en contra y a mí me van a hacer y me van a echar la culpa. Aún bajo presión, tú no comprometas tus principios, tus convicciones. Mantente fiel. Hermanos, iba a ser que, bueno, no quiero adelantar, pero estamos hablando de Daniel en el foso de los leones. Iba a ser enviado al foso de los leones. Leones hambrientos, leones que no se les daba de comer. ¿Para qué? Para que lo que se les echara
se lo devorara. ¿Vamos? Entonces, hermano, pero que eso no comprometa tus principios, aún bajo la presión de los demás. Tú mantente fiel. El tercer punto, nuestros actos deben ser acordes a nuestra fe. Tus actos, tu forma de comportarte, tu forma de ser, tienes que ser acorde a tu fe. Hermano, lo que ellos vieron en Daniel era su fe que daba testimonio. Sí, era inteligente, sí tenía sabiduría, sí era mejor que otros. A lo mejor los otros gobernadores eran mujeriegos, eran borrachos, eran, no sé, asesinos, no sé qué pudieran ser. Pero Daniel no era nada de eso. Y él se mantenía, daba testimonio de su fe. Su fe no estaba basada en su inteligencia, en su sabiduría, no estaba basada en su conocimiento. Su fe estaba basada en su confianza en Dios. Porque Daniel daba testimonio de su Dios. Daba testimonio de Dios. Así como los tres amigos, ¿se acuerdan? ¿Qué les dijeron? Arrodíllense, si no serán echados al horno de fuego. ¿Y qué dijeron? No nos vamos a arrodillar. El Dios, nuestro Dios, nos puede salvar. Y aunque no nos salve, no nos vamos a humillar. Hermanos, esa era la confianza de Daniel. Ellos vieron en Daniel esa fe que daba testimonio. Hoy el mundo, hoy los tiempos, hermano, nos desafían. Nos están desafiando, hermanos, para que vivamos una fe coherente. Nos están desafiando a que neguemos a Dios, a que cedamos al mundo, a que tomemos un poquito del mundo, a que nos acomodemos al mundo. Eso es lo que quiere hacer el mundo. Pero hermanos, ahí es a donde viene el desafío, a vivir nuestra fe coherente. Lo que yo digo, lo vivo. ¿Por qué no damos testimonio de que somos creyentes? Porque en el momento que me vean que hago todo lo contrario a lo que es mi fe, van a decir, ahí está. Eres igual que todos, ¿sí o no? Es un desafío, porque lo que yo digo que soy, lo tengo que vivir. Es un desafío, hermano, de nuestra fe. El mundo, la carne, el enemigo nos va a querer tentar a ceder a las cosas del pasado, a ceder al pecado, a que seamos como ellos, a que nos amoldemos a ellos. Y te digo algo, ese mundo no se nos va a presentar todo horrible, feo, desagradable, no. Ese mundo se nos va a presentar como algo atractivo, como algo que nos gusta, como algo que sabe que practicábamos antes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Porque pensamos que el enemigo y que el pecado es algo feo, es algo horrible, ¿no? Nos ponen al enemigo así todo con sus cuernotes y su cola rojo, feo. Oh, eso no es cierto. El enemigo se va a presentar como atractivo. El enemigo se va a presentar como algo que te gusta. ¿Para qué? Para que cedas, para que caigas, para que pisotes el testimonio que decías que tenías. Ese es el enemigo. No me acuerdo, una vez escuché un sueño de una persona que decía, es que daba ese testimonio. Dice, en un sueño estaba yo acostado, dormido, y en mi sueño se me apareció una mujer muy atractiva, muy guapa que se me ofrecía, se me presentaba para que yo tuviera contacto con ella, tuviera intimidad. Y si yo le decía no, porque su convicción lo llevaba, no, yo ya no quiero, yo ya no hago eso. Dice, ya tiene años que escuché ese testimonio. Dice, al final, cuando yo dije no, dice que de repente se quitó como la máscara. Dice, y era algo
tenía una cara así horrible, fea. Ese era un ataque así directo del enemigo para hacerme caer. Y así es muchas veces el pecado. ¿Sabe de qué piel cojeábamos? ¿Qué nos gustaba? El alcohol, las mujeres, el dinero, los vicios, no sé qué más, las mentiras, las groserías. Mano, se te va a presentar la ocasión, la oportunidad, ¿y qué vas a hacer? Ahí, hermano, se trata de convicción. Ahí es a donde se trata de identidad, de mantenernos firmes, de decir, no vuelvo a caer, no vuelvo a fallar, no me vuelvo a equivocar. De ahí me sacó el Señor. Hermanos, esa es la tentación, lo vimos apenas en la enseñanza del jueves. La tentación va a tomar de donde éramos constantes, donde éramos perseverantes. De ahí va a tomar el enemigo para vencernos la tentación. Pero los que decidimos qué vamos a hacer, somos nosotros. Yo tuve de pequeño muchos problemas con pornografía. Y lo digo hoy, me da vergüenza, pero sí lo digo. Y a la fecha, date cuenta, y lo que te ofrecen redes sociales y televisión es lo atractivo. Te ofrecen mucha la parte sexual, ¿sí o no? Lo que son las plataformas te bombardea de eso. Yo he decidido cerrar, quitar plataformas porque sé que me pueden llevar a hacerme caer. Las he eliminado, las he quitado, porque yo sé que es un riesgo. Mi convicción, yo sé que me va a detener, me va a fortalecer mi identidad que tengo ahora en Cristo. Pero eso no quiere decir que no va a venir y me va a querer tentar. ¿Qué hago? Decisiones, hermano. Aquí se trata de convicción y decisión. Lo quito, no me sirve. ¿No? El que se sienta firme, ¿qué dice la Escritura? Mire que no caiga. Si eso me trae problemas, lo hago a un lado. Hermanos, eso es identidad. Eso es fidelidad a Dios. La decisión al final de cuentas es de nosotros. Eso nos lleva al punto 2. La fidelidad del creyente se basa en su comunión con Dios. La fidelidad del creyente se basa en su comunión con Dios. Versículo 6 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 10. Daniel 6, 6. Déjenme tomar una. Daniel 6, 6 hasta el versículo 10. Dice ahí, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, o sea, eran mañosos, ¿estamos? Así es el enemigo, mañoso. Rey Darío para siempre vive, lambiscón, ¿estamos? Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. A ver, o sea, eran inteligentes estos, ¿estamos de acuerdo? Pero inteligentes para el mal, esos hay muchos. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no sea revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué tal esta parte de la historia?
los sátrapas, los envidiosos, dijeron, no podemos hacerlo caer en esto, su religión, su Dios, vamos a hacerlo caer en esto. Vamos a decirle al rey que promulgue un edicto donde se prohíba que las personas oren a sus dioses por 30 días. 30 días, ¿qué son 30 días? Un mes. ¿Qué pasa en un mes? Nada, no pasa nada, ¿no? Un mes. Sí, vamos a hacerlo. Rey Darío, haz esto. Darío ya tenía un buen concepto a Daniel, ¿estamos de acuerdo? Se dice que Darío era un buen gobernador, era un buen rey. O sea, no bueno en el aspecto de bondad, sino era inteligente, sabía gobernar bien. Pero le pegaron en su orgullo. ¿Por qué? Porque le decían, es que no pueden buscar a nadie más, no pueden arrodillarse delante de nadie, solamente delante de ti. ¿Qué dijo el rey? Se escucha bien, para que todos vean que aquí yo soy el mero, dice el pastor Gilberto, papas fritas. Aquí yo solo mando. Sí, que se dicte ese rey, ese dicto, que se dé ese dicto. ¿Qué pasó en este caso? 30 días. ¿Qué podía pasar en 30 días? Si Daniel no oraba, si Daniel no buscaba a Dios, si Daniel lo podía hacer escondidas, ¿no? Ay, ¿qué va a pasar, hermanos? 30 días sin una comunión con Dios es muy peligroso. Un día sin comunión es muy peligroso. Porque, hermanos, es robar a Dios el tributo que recibe de nosotros. Porque la oración, hermanos, nos lleva a humillarnos delante de Dios. Es reconocer quién es Dios. Es encontrar en Dios el consuelo, la fuerza, la convicción, la dirección, la guianza. Un día. Ahora imagínate 30 días. Es muy peligroso para el creyente. Y alguien puede decir, ay, pero pues 30 días, o sea, ¿qué puede pasar? Hermanos, cuando dejamos de orar un día, dejamos de llevar nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestras debilidades delante de Dios. En un solo día, no podemos vivir sin Dios. Dios es la fuente de vida en nosotros. Ahora imagínate 30 días. Entonces, ¿qué fue lo que ellos vieron para pedirle al rey que promulgara ese edicto? ¿Qué vieron estos gobernadores para que promulgaran ese edicto? Que Daniel era ¿qué? Fiel. Él sabía, se mantenía fiel en sus convicciones. Cuando venga la tentación, cuando venga a quererte poner en tropiezos porque la gente está viendo en ti ¿qué? Tus convicciones, tu fidelidad, tu identidad. Eso es lo que hace el mundo. Y fíjense cómo es ahora esta situación en la actualidad, que en esa época el mismo rey no podía quitar su edicto. No lo podía quitar. Era irrevocable. Las filosofías y los pensamientos de la actualidad están por encima de los seres humanos. ¿Habrá seres humanos? Decíamos, Darío era considerado un buen rey. Hoy puede haber gobernadores buenos, ¿no? Gobernadores que no roban. Creo que sí debe haber, no sé. Gobernadores que no transan, gobernadores que no todo lo que... Pero está por encima de ellos las filosofías, los pensamientos. Puede haber algún gobernador que diga, no, es que eso de la ley de la tolerancia, contra el aborto no sea bueno y dar su voto en contra. Pero como por encima está
la modernidad, las filosofías, los pensamientos, su voto no sirve de nada. Y era lo que pasaba. La ley de Media y de Persia estaba por encima del mismo rey. Y él mismo no podía echar abajo su edicto. Y así es hoy también, hermanos. Puedes encontrar algún gobernador que sea bueno, es más, hasta que sea cristiano, pero se tiene que someter a las ideas y filosofías. Es lo que hoy se vive. Y este hombre, Daniel, dice que era parte de su vida la oración. Por eso lo atacaron por eso, porque sabían que tenía una devoción a Dios diaria. Daniel oraba constantemente. Daniel dependía de Dios todos los días. Entonces, les voy a leer este versículo 10, Daniel 6:10. En otra versión, Dios habla hoy, dice así: cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa. Y podemos pensar, se fue a esconder, ¿no? No, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo hacía. Los envidiosos lograron que firmara este rey ese edicto irrevocable. Otra vez vemos que este rey se sentía Dios, se sentía el único, pero esa misma ley que se había dictado buscaba que Daniel no creciera, que no siguiera con sus convicciones. Querían ponerle un tropiezo, que dejara de mostrar públicamente su fe. Y es lo que hace hoy la ideología, los pensamientos, las filosofías. No nos quieren quitar nuestra convicción de adorar a Dios. No nos quieren quitar nuestra fe. Pero sí lo que quiere hoy el mundo es que los demás no sepan que tú eres cristiano. Eso es lo que quieren hacer y eso es lo que ellos querían hacer. Tal vez es el lugar donde Daniel oraba, a lo mejor otros veían que Daniel oraba y los llevaba también a orar. Tal vez decía el pastor Gilberto, a lo mejor tenía una zarza en su casa y entonces el hecho de 30 días no reunirse, no tomar ese tiempo, pues era así como que su fe se fuera debilitando. Entonces, lo que quiere el mundo hoy en día no es prohibirte que te congregues ni que seas cristiano. Lo que el mundo hoy quiere es que no lo digas. Lo que el mundo hoy quiere es que no se te note que eres cristiano. Y se los he dicho en otras ocasiones, que seamos de la secreta. Que nadie sepa que somos cristianos. Eso es lo que quiere el mundo. El mundo no quiere que se te note que tu fidelidad es a Dios, que eres fiel a Dios, que tu convicción es Dios ahora en tu vida, en todo. Eso es lo que quiere el mundo. ¿Y qué vamos a hacer? Ay, pues 30 días. ¿Qué va a pasar en 30 días? Se pasan de volada, se pasan rápido. Es que el problema no son 30 días. El problema es solamente un solo día. Que dejemos de buscar a Dios. Un solo día nos hace débiles, nos hace frágiles y vulnerables. Un solo día. Pero Daniel tenía una vida de oración disciplinada. Oye, hermanos, o sea, aún las circunstancias no llevaban a Daniel a dejar de orar. ¿Sí o no? Hoy, hermanos, porque nos paramos tarde, porque se me hizo tarde, porque tengo que desayunar, porque tengo que salir corriendo, porque si no, no llego, porque no sé qué tantas cosas dejamos de orar. ¿Sí o no? Ay, es que ya llegué muy cansado, ay, es que fue un día muy pesado,
Ay, no pasa nada. Eso es, hermanos, eso es. No pasa nada que no ore hoy o que dé gracias. Eso es lo que quiere el mundo. Estamos tan atareados con tantas cosas que no tenemos tiempo para orar. No debemos permitir que las amenazas ni las presiones interrumpan nuestro tiempo de oración, porque la oración es un tiempo vital de conexión con Dios, de dependencia total a Dios. Hermanos, primer punto, la fidelidad no cede ante la presión social. La fidelidad no cede ante la presión social. Ese decreto del rey podía costarle la vida. Lo ponía en peligro, pero ¿qué hizo Daniel? Llegó a su casa, abrió las ventanas. ¿Y qué hizo? Hacer lo que hacía siempre. La fidelidad no cede, hermanos, a la presión. Hoy la presión nos quiere llevar a encajar en el mundo. Como ¿cómo se llama este juego de que van bajando bloques de diferentes formas? El Tetris, ¿no? Tienes que ir acomodando la pieza para que encaje y entonces se borre la línea. Eso es lo que quiere que hagamos, hermano. Si hay un huequito ahí en ese huequito el mundo nos quiere encajar. No cedas a la presión. La presión no va a ser una vez al mes, no va a ser una vez al año, no va a ser cada 5 años. La presión es diaria, diaria, diaria. Y si tú no tienes una costumbre de estar en comunión con Dios, te vuelves la pieza que encaja en ese renglón. No te permitas, hermano, hoy estamos en una etapa, estamos entrando en una etapa donde hablar de Dios es de burlas, es de rechazo. Pero va a entrar esa etapa donde hablar de nuestra fe, defender nuestra fe, va a traer persecución, va a traer rechazo, va a traer ataques. ¿Qué vamos a hacer cuando eso suceda? Ya está pasando, pero se va a presentar más abiertamente pronto. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Con tal de que no me atrapen, con tal de que no me echen a la cárcel, no lo voy a hacer. ¿Sí? No. Tenemos que mantenernos fieles. Fieles como de costumbre. Segundo punto. Debemos ser fieles aún cuando esto traiga consecuencias. Hermanos, la vida cristiana es algo que se vive todos los días. Y es algo que se debe notar todos los días. Cuando oras por los alimentos, cuando escuchas algún canto cristiano, cuando te vistes decentemente, como dice la Escritura. Hermano, es algo que se ve. Cuando no tomas, cuando no fumas, cuando tu forma de hablar es diferente a la forma de hablar de los demás. Cuando no ves lo que el mundo ve, te dicen, mira, velo, y tú dices, yo no. Ahí es a donde se ve la verdadera vida cristiana. Y ahí, hermano, cuando somos fieles es cuando va a traer consecuencias. ¿Consecuencias para qué? Para que entonces oculto mi fe y entonces no digo que soy cristiano. Daniel no lo hizo, hermanos. Las consecuencias iban a ser graves, sí, iba a ser echado a los leones. Hoy tal vez no hay foso de leones, pero nos pueden echar a la cárcel, nos pueden demandar, nos pueden denunciar por intolerantes, ¿o no? ¿Y qué vamos a hacer? Yo les diría, no escondas tu fe, no escondas tu fe, lo que eres. Cristiano, hijo de Dios, discípulo de Cristo, eso enseña, no escondas tu fe, exhíbela públicamente.
Hermanos, ¿cuántas veces pasa dentro del vecindario que llega, no sé, una muerte o no sé, un ser querido, no sé, y cuando de repente llegan los vecinos y tú tienes una enseñanza cristiana, dices, ay, ¿a poco era cristiano? Dices, viviste ahí como 15, 20 años y nunca supieron que eras cristiano. Suele pasar, porque escondemos nuestra fe. No la escondas. Fui a una entrevista de trabajo, porque donde estoy no tengo prestaciones, no tengo, nada más tengo lo que es el sueldo. Y dije, no, es que necesito buscar algo más, y algo que me ayude a descansar sábado, porque trabajo de lunes a sábado. Yo necesito descansar sábado, necesito dedicar tiempo a mi familia, necesito tiempo para estudiar más. Tengo el seminario, tengo las clases y a veces las tareas estoy a las 11, 12 de la noche terminándolas. Entonces dije, necesito buscar. Y fui a una entrevista donde un amigo, su hijo trabaja en ese lugar. Me dijo, ven, ese lugar son judíos los dueños. Ya fui, me entrevistó, me dije mi currículum, todo ya. Le cayó así como de extraño, como que estudió Derecho y no, ya no estás actualizándote, ¿no? Porque ahora yo, mi convicción, o sea, lo que yo quiero estudiar y estoy estudiando es un seminario de la Biblia, de la palabra de Dios. Ok, perfecto. Ya. Me salí. Después mi amigo, su hijo comenta que su jefe, que es judío joven, le dijo, uy, no, va a venir a predicarles a los demás. Así como que no le va a dar la chamba porque es muy religioso, judío. Pero hermanos, yo no me podía quedar callado. Yo le tenía que mostrar cuál era mi convicción. Y mi convicción es ser seguidor y discípulo de Cristo. Si no me contrata, Dios no lo permite. Pero mi fidelidad a Dios es primero. Hermanos, así tienen que ver los demás. Su momento, a lo mejor los pensamientos eran, no, pues a lo mejor no tenía que decirlo, porque pues era una buena oportunidad para tener un mejor sueldo, mis prestaciones, descansar el sábado, a lo mejor era una oportunidad, me tenía que quedar callado. Pero hermano, gracias a Dios, esta enseñanza yo la pude estudiar con los pastores el día martes, mi entrevista fue el jueves, creo. Mi convicción se afirmó, mi forma de pensar se afirmó en el trabajo donde estoy. Saben que soy pastor y saben que soy cristiano. Porque eso es lo que los demás deben saber y deben ver en nosotros. Hermanos, de verdad, tenemos que mostrar. Hoy en día no hay decreto que nos prohíba, ¿estamos de acuerdo? Pero hoy parece que hay ese decreto y no lo queremos decir y no queremos decir nada de eso. No queremos hablar de Dios porque, ay, no me van a rechazar. No hay decretos del gobierno, pero están los pensamientos de los compañeros. Y si tú hablas de Dios, te van a rechazar, te van a perseguir, se van a burlar. Hermanos, nuestra oración, nuestra comunión se fundamenta en que dependemos totalmente de Dios. Que Él es el creador, Él es el todopoderoso, Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras debilidades. Él sabe de qué pie cojeamos y Él nos fortalece para no caer. Por eso la oración es diario. Nuestra comunión es diaria. Tenemos que volver nuestros ojos a Cristo. Que cuando nos vean a Cristo. Que cuando nos oigan, vean a Cristo. Que vean, hermano, que nosotros no estamos esclavizados en este mundo. Hermanos, Cristo fue fiel hasta el final. ¿Sí o no? Fue fiel a Dios hasta el final. ¿Significaba la cruz? Sí. Pero Él se mantuvo fiel. Cristo nos enseñó cómo obedecer a Dios. ¿Cómo fue su obediencia a Dios? Dice la Escritura que se apartaba a orar. ¿Sí o no?
Y cuando sabía que su tiempo había llegado y tenía que pasar por esa cruz, ¿qué fue lo que hizo Cristo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se fue a orar. Se fue a orar. Dice que 3 veces bajó y vio a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? No pudieron orar por mí en 1 hora. Y regresaba y seguía orando. Dice que fue una situación así tan fuerte que dice que hasta sudaba como gotas de sangre. Pero él sabía que tenía que depender de Dios, por eso se apartó a orar. Él nos dejó ejemplo, hermano. Hermanos, de verdad, ser cristiano hoy no es ser popular. Y una vez se los digo, no es ser popular. Ser popular es que salgas del closet y digas que eres todo lo contrario. Hoy ser cristiano no es ser popular, pero la fidelidad sigue siendo el mejor camino. Sigue siendo el mejor camino. La oración no es un lujo para cuando nos sobra tiempo. Ay, ahora sí tengo tiempo, ahora sí oro. No, la oración, hermano, es el aire que respiramos, es el aliento que nos nutre, es la base para cultivar una relación con Dios, es el arma que Él nos da o nos dejó para salir victoriosos en la lucha espiritual. Eso es la oración en nuestra vida. Para eso es la oración en nuestra vida. Oremos sin cesar. Tercer punto, fieles aunque nos lleven al foso de los leones. Fieles aunque nos lleven al foso de los leones. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Fueron luego ante el rey, bien chismosos, ¿sí o no? ¿Hay chismosos? Sí, hay chismosos. Ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea, no era lo de él, sino la ley estaba por encima. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, ¿qué dice ahí? Ojo, Nabucodonosor, cuando supo, se enojó. Cuando Darío supo, le pesó, les entristeció. Y resolvió librar a Daniel. O sea, dijo, tengo que hacer algo para librar a Daniel, porque es de mis mejores súbditos. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, o sea, la presión, ¿te das cuenta? Sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia. O sea, son las ideologías modernas, son las filosofías, son las formas de pensamiento. Sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia y que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, ojo, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Se acostó ayuno, ¿así dice? Sí, ¿verdad? Ayunó, no sé, se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Daniel fue llevado como el más vil de los malhechores y arrojado al foso de los leones para que fuera devorado solo por adorar a su Dios. Darío tenía ese aprecio hacia Daniel. Darío era un buen gobernante, pero al final de cuentas, pues esa ley estaba por encima y la ley al final pues también era influida por los otros príncipes. Entonces, pues ahí sí el rey no pudo hacer nada. Se puso triste, fue un pesar en él, no pudo encontrar forma de librarlo.
Su orgullo y su respeto estuvo por encima, esa ley por encima de él. Primer punto aquí, fidelidad a Dios, aún bajo presión. La fidelidad a Dios es aún bajo presión. Había una ley que se había dictado. La presión era fuerte porque ya se había dictado que iba a ser echado al foso de los leones y que podía costarle la vida. A ver, hermanos, o sea, esa fidelidad a Dios tiene que ser aún bajo presión. Porque, ¿por qué fue echado al foso de los leones? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Su qué? ¿Su convicción? No dice el decreto. ¿Pero saben por qué? Porque los ojos del mundo estaban sobre Daniel. Constantemente lo estaban vigilando. ¿Tú crees que andan vigilando a los demás que se mueven con el mundo? No. Van a estar sobre los que tienen una verdadera convicción a Cristo. Y esos mismos ojos te van a llevar la tentación. Fieles a Dios, aún bajo presión. Daniel seguía orando, aún sabía que podía costarle la vida. Hoy nos recuerda mantener nuestros valores y nuestra fe, incluso cuando hacerlo trae consecuencias o críticas. Tenemos que mantenernos fieles. 2, ojo, la integridad no es negociable. Tu vida cristiana no es negociable. No la puedes poner a negociar. No le vas a decir al mundo, yo quito, tú pones, yo pongo, tú quitas. No, hermanos. Con la maldad no se puede negociar. Porque en el momento que tú empieces a negociar, te va a pedir más. Y más. Y más. Y cuando te des cuenta, ya vas a estar hasta copete. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué pudo haber hecho Daniel? 30 días. Pues voy a orar. No abro las ventanas, nadie me ve. Pues la libro, ¿no? ¿Sí o no? Pues esa es una forma de negociación. No abro nada más las ventanas para que nadie vea. Y yo sigo orando. No negoció. ¿Qué hizo? Llegó, abrió ventanas y se postró. La fe, la integridad, la fidelidad no es negociable con nada. Tantito, ¿qué es tantito? Si veo tantito, ¿qué me puede pasar? Si tomo tantito, ¿qué me va a pasar? Si huelo tantito, ¿qué pasa? Hermano, con tantito te arrastra, te lleva. Con la maldad no se puede negociar. Daniel no oró a escondidas ni cambió su conducta para quedar bien con los demás. En la actualidad se nos enseña a ser coherentes, vivir igual en público que en privado. Y tercero, fieles, dispuestos a sufrir por la fe. Dispuestos a sufrir por la fe. El mundo nos va a querer llevar a negar o rechazar a Dios, a darle la espalda. A Daniel ya conocía el foso de los leones, ¿no cree? Eso era parte de su cultura. Conocía a los leones, conocía que estaban hambrientos, conocía tal vez que lo alimentaban con personas, ¿sí o no? Y aún así, Daniel, hermanos, estaba dispuesto a sufrir por la fe. Yo no dudo que haya tenido miedo. Yo no dudo que haya caído en él ese miedo, esa preocupación. Pero hermanos, él aún así fue y se doblegó, se postró a orar. No fuimos llamados, hermanos, a levantarnos en contra de él. O sea, no vamos a ir a enfrentar, vamos a levantar la voz. Nada más. No vamos a ir a pelear, no, hermanos. Vamos a mostrar amor a un mundo que está lleno de odio. Vamos a mostrar a Cristo a un mundo que quiere vivir sin Cristo. Vamos a llevar la paz a un mundo lleno de violencia. Eso es levantar la voz.
no a enfrentar, no a pelear, no a hablar de nuestras convicciones, hermano. El rey quería ayudar Darío quería ayudar a Daniel. Sí, buscó la forma de librarlo o no. Tal vez a lo mejor algo no puede haber en el mundo que nos quiera ayudar, pero te digo algo, nuestra confianza no puede estar en las personas que a lo mejor nos pueden ayudar. Nuestra confianza tiene que estar puesta ¿en quién? En Cristo. Pregunta, ¿Daniel fue librado del foso de los leones? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? No, porque fue echado al foso. Fue librado de los leones, no del foso. Fue echado al foso. Pero los leones no se lo comieron. ¿Por qué eso lo hace Dios? Porque en medio aún de esa persecución, aún en medio de lo que nos amenacen y nos vayan a decir que no podemos hacer, hermano, el que va a estar con nosotros va a ser. Pero les voy a hacer otra pregunta. ¿Y si aún así Daniel hubiera sido devorado por los leones? ¿Seguiríamos fieles a nuestra convicción? Sí, por la fidelidad. Muchas veces llegamos a decir, entonces, ¿para qué oro? Estoy enfermo, ya me dijeron que ya no tengo remedio, pues ¿para qué oro? ¿No les ha pasado? Si ya estoy metido hasta acá en el problema y ya sé que me va a costar, ¿para qué oro? Es porque entonces tus convicciones no son firmes. A veces, hermano, Dios decide librarnos, pero a veces no. De todos modos, lo que en su soberanía Dios permita, nosotros tenemos que seguir refugiándonos en Dios. Y más importante, que Él sigue estando a nuestro lado. Aún lleguemos al foso. Y se los digo por qué. Después de que Cristo resucitó, fue llevado a la diestra, ¿cuántos cristianos fueron llevados al Coliseo Romano? ¿Y eran fieles? Sí. Pero Dios quiso que pasara eso. Y eso dejó de llevar, de creer que Dios es fiel, ¿no? Dios sigue siendo fiel. Si Dios hubiera querido que se comiera a Daniel los leones, pero aún así Daniel abrió sus ventanas y se postró delante de Cristo, de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra con una misión. ¿Cuál fue? Salvarnos. Sabía que para salvarnos, para regresarnos a la comunión con Dios, le podía costar la vida. ¿Lo sabía? Sí. Y aún así estuvo dispuesto a obedecer. ¿Sí o no? ¿Fue librado de la cruz? ¿Fue librado de la cruz? Pero sí fue librado de la muerte. Porque al tercer día, dice la Escritura, resucitó. Tenemos un Dios vivo y verdadero que puede vencer a la muerte. Dios o Cristo nos prometió que no íbamos a sufrir. Al menos a mí no. En el mundo hallaréis, pero nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces,
¿qué vamos a creer? La Biblia nos ofrece consuelo, bueno, la palabra, Dios, consuelo, esperanza, aún en tiempos de aflicción. Para que el cuerpo de Cristo no fuera robado, porque pensaban que se lo iban a robar, ¿qué fue lo que pusieron? Una roca con un sello, para que no se rompiera. ¿Qué hizo Darío cuando Daniel fue echado al foso de los leones? ¿Mande? Puso una roca y puso su sello. ¿Por qué? Porque también existía la situación o el riesgo de que los mismos sátrapas o gobernadores quisieran ir y matar a Daniel. Pero lo puso como una forma de protección. A veces hace Señor, pero es Dios al final de cuentas. Y esa roca fue sacada. Esa roca donde estaba la tumba de nuestro Señor fue quitada. Y el cuerpo ya no estaba. En Daniel, la roca fue quitada y Daniel seguía vivo. Ese es Dios también. Dios, al final de cuentas, Dios tiene cuidado, Dios hace las cosas. Si quiere que pasemos, si quiere que hasta que muramos por Él, nos lo va a permitir porque Él es soberano. A nosotros nos toca encomendar nuestra vida y nuestras almas a Dios. Hermano, lo que no puede tocar el mundo, escúchame bien, es nuestra salvación. Nos puede tocar en el cuerpo, nos puede tocar en la muerte, pero la salvación, el mundo no la puede tocar porque viene de Cristo, porque viene del que venció, porque viene del que está vivo. Necesitamos tener la seguridad, hermano, del favor y el consuelo de Dios. Necesitamos estar seguros porque esa seguridad nos va a llevar, hermanos, a ser fieles. Dios tiene muchas formas de librar a su pueblo, ¿sí o no? Hasta puede cerrarle la boca, las fauces a los leones. Pero si Él no quiere, hermanos, aún así necesitamos ser fieles. Cuarto, Dios honra la obediencia sincera. Ya voy a acabar. Dios honra la obediencia sincera. Versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, o sea, pensaba que ya lo habían devorado, y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar los leones? ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso sin ninguna lesión, ¿sí? Porque había confiado en Dios. Nuevamente Dios librando a Daniel como libró a sus amigos. Las personas que confían en Dios y le obedecen son intocables hasta que Dios nos lleve con Él. Nos pueden tocar en el cuerpo, nos pueden tocar en lo físico, pero nuestro espíritu no lo pueden tocar. Dios, hermano, que libró a Daniel y a sus amigos, nos puede librar también a nosotros. Y si no lo hace, como dijeron sus amigos, no nos vamos a postrar. Dios responde a la fidelidad. Dios responde a la fidelidad. Hermano, no buscamos el reconocimiento de los demás, buscamos el reconocimiento de quién. Cuando tú te postras ante el mundo, vas a recibir el reconocimiento del mundo y no te va a servir de nada. Pero cuando te postras delante de Dios, vas a recibir el reconocimiento de Dios. Y te da la seguridad que vas a estar con Él en la eternidad. Hermanos, Daniel fue constante en su fe, aun cuando supo del peligro. Dios cuida a los que confían en Él. Dios cuida a los que confían en Él. Acuérdate de eso.
Podía ser devorado por los leones, pero Dios lo guardó. Daniel no se defendió, confió en Dios. Y Dios cerró la boca de esos leones. En la actualidad, esto nos enseña que Dios sigue teniendo el control, aún en las situaciones que parecen imposibles. Hermanos, no somos fieles a Dios porque vamos a obtener algo. No vamos a ser fieles a Dios porque vamos a obtener algo. Somos fieles, aún lo perdamos todo, porque Dios está con nosotros. Somos fieles porque Él está con nosotros, porque Él nos prometió que estaría con nosotros hasta los últimos días de nuestra vida. A veces nos tocará morir, a veces nos tocará persecución, prisión, no lo sé, pero al final la promesa que Dios dio de vida eterna se va a cumplir. 5, con este termino. Nuestra fe y fidelidad, ojo, nuestra fe y fidelidad atrae a otros a Cristo. Muchos se van a burlar, muchos te van a criticar, muchos te van a perseguir, pero algunos voltearán a ver a Cristo. Nuestra fe y fidelidad atrae a otros a Cristo. Versículo 24. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. ¿Y qué les hicieron? ¿Los premiaron? No, los echaron al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Está duro esto, ¿no? Hoy en la clase, no les toca hoy, les toca dentro de 8 días. De los niños se va a tocar esto con mucho cuidado, porque dice que echaron a toda la familia, órale. Y aún no había llegado al fondo del pozo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio del rey, de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Un incrédulo terminó por exaltar a Dios. No se volvió cristiano, no hay testimonio de que se haya vuelto a Dios ni que haya sido fiel a Dios. Pero sí terminó exaltando a Dios, reconociendo la fidelidad de Dios. Hermanos, cuando estamos dispuestos a pagar el costo, nuestro testimonio impacta aún a aquellos que no son creyentes. Muchos se van a burlar y muchos te van a perseguir, pero habrá alguno que se acerque y te diga: oye, yo quiero de eso que tú tienes. Oye, yo quiero, ya mi vida está hecha un desastre, ya mi matrimonio está hundido, mis hijos están perdidos, ayúdame por favor. No claman a Dios porque no conocen a Dios, pero te van a buscar a ti y te van a decir: yo quiero de eso que tú tienes. ¿Y eso por qué? Porque somos muy buenos, porque somos mejores, porque somos excelentes. No, porque Dios está en nuestra vida. Nabucodonosor exaltó a Dios. Darío reconoció a Dios. La gente, hermano, tiene que ver en nosotros a Dios, a Cristo. La fe y la fidelidad pueden impactar la vida de otros. A lo mejor no vas a impactar a toda tu colonia o a toda tu familia, pero aún sea uno, puede ser alcanzado para Cristo. Aún sea uno. Este rey reconoció públicamente al Dios de Daniel. Repito, no hay pruebas de que se haya convertido, que haya sido salvo. Pero al menos, hermano, ¿cuál fue su decreto? Que reconocieran al Dios de Daniel. La actualidad,
Una vida fiel a Dios puede influir incluso en personas con poder y autoridad. 2, la verdadera fe y fidelidad se puede ver. Es algo que se tiene que ver. Daniel no cerró las cortinas, sino que las abrió. No cerró las cortinas, las abrió. Porque estaba mostrando su fidelidad a Dios. ¿Sí o no? Hermanos, hay que mostrar al mundo lo que Cristo hizo por nosotros. No basta solamente con decir soy cristiano. Se te tiene que notar. Tu forma de ver, tu forma de hablar, tu forma de oír, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Se tiene que ver. Desafío final. Este pasaje de Daniel no termina aquí. No termina aquí. Termina apuntando a Cristo. Daniel fue un hombre considerado justo, acusado falsamente, en un sistema injusto, entregado a la muerte, no por pecado, sino por su fidelidad a Dios. Fue arrojado al foso, una piedra fue puesta sobre la entrada y sellada con la autoridad del rey, pero Dios lo libró. Años después, otro justo, verdaderamente justo, en el que no había pecado, fue entregado a un sistema corrupto. También fue declarado inocente, pero condenado. ¿Qué dijo Pilatos? En este hombre yo no veo ninguna falta, pero hagan lo que quieran con él. Fue encontrado inocente, pero aún así condenado. Fue llevado a la muerte y también una piedra fue puesta sobre su tumba. La diferencia es que Daniel salió vivo del foso, pero Jesús murió para que nosotros tuviéramos vida. Daniel fue librado para seguir sirviendo en un reino pasajero, pero Cristo resucitó para inaugurar un reino eterno, donde nos ha dado promesa que vamos a estar con Él. Somos fieles a Dios, hermano, no porque siempre nos va a librar del foso, sino porque Cristo ya venció a la muerte. Y pase lo que pase, estemos vivos o muertos, pertenecemos a Él. Daniel no fue librado porque oró 3 veces ese día con mayor fervor. Daniel no fue librado porque ese día abrió las cortinas y 3 veces mostró que estaba orando. Porque eso hacemos muchas veces. Ya voy a terminar con esto. Cuando se vienen las pruebas y cuando se vienen las situaciones difíciles, híjole, nos volvemos más cristianos. Oramos, más ayunamos, más leemos, más. Cuando se acaba la prueba, se nos olvida y lo dejamos. Daniel fue librado porque él era fiel todos los días. Porque él lo hacía por costumbre. Era su forma de vida. Era su comunión. Era su identidad. Padre, venimos a Dios, a ti, Señor, dándote gracias por este día, por esta palabra que tú nos has dado. Venimos a ti, Señor, porque tú eres Dios fuerte, poderoso, porque tú eres Dios vivo y verdadero, Señor. Porque no hay otro como tú, Señor. Porque tú puedes librar, tú puedes salvar. Pero también, Señor, si tú quieres que pasemos por ese foso, también lo permites, Señor. Y nos puede costar la vida, también nos puede costar la vida. Pero tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel y siempre has sido fiel y vas a seguir siendo fiel. Daniel fue fiel y fue librado. Pero no por fiel, no porque haya sido fiel. Su convicción era ser fiel. Pero él fue librado porque tú eres fiel. Porque tú salvas. Porque tú, Señor, lo has prometido y porque tú has dejado esa palabra en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. No merecemos esa fidelidad nosotros. Porque aún siendo creyentes, aún fallamos.
Aún somos infieles, Señor. Aún nos equivocamos. Pero tú sigues siendo fiel. Y esa fidelidad nos lleva, Señor, a arrepentirnos, a corregir, a enderezar el camino, Señor. Ayúdanos, Padre. Damos gracias a Dios, hermanos, con su palabra. Vamos a despedirnos con este canto que habla de la bondad de Dios en nuestra vida y cómo Él ha sido fiel con nosotros. Desde el momento que te quiero hasta anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu voz me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Sí, Señor, te agradecemos. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser cada aliento, yo cantaré
Sí, Señor, agradecemos. Gracias por el Espíritu, gracias por el